¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El próximo sábado se celebrará una vez más la Marcha del Orgullo y la Dignidad Lésbico-Gay. Es una marcha que nos ha llevado, aquí en Espiral, año con año, a revisar los avances y retrocesos, cuando los ha habido, en materia de derechos humanos, de no discriminación, justamente para esta comunidad de mexicanas y mexicanos. Hoy hablaremos de nuevo de la marcha y de su tema principal, que es educación formal, seria, contundente, para que desde pequeños, las y los mexicanos, aprendamos a disfrutar la diversidad, no solo a tolerarla, y no hablo solo de la diversidad sexual, sino de la diversidad en general, y también para acompañar a las niñas, a los niños, a encontrar una sexualidad que no tenga mutilaciones, discriminaciones, señalamientos. Un año, en fin, de conquistas también, donde la Suprema Corte de Justicia ratificó la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo, donde también quedó admitido, sin necesidad de hacer modificaciones, que la adopción entre personas del mismo sexo fuese legal y donde incluso han ocurrido ya varias de estas adopciones. Hoy tendremos uno de esos testimonios. No se pierda el programa. Derechos humanos, diversidad sexual, no discriminación. Comenzamos. Venimos principalmente representando a Revista OHM, que es la primera revista gay de alto perfil en México, y representando un poco a los empresarios que llevamos pues bueno, la batuta en lo que es todo la comunidad gay, ¿no?, en México. La función empresarial, pues bueno, estamos convocando a toda la gente, principalmente a que salgan del closet, eso es muy importante, a que todo el mundo tiene que ser activista desde sus trincheras y que bueno, cada quien podemos hacer lo que tenemos que hacer, principalmente saliendo del closet, desde nuestras casas, nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje que venimos a traer. Vienen organizaciones de todos los estados, de casi todos los estados de la República, evidentemente también a exigir sus derechos y a tener presencia en la marcha. Lo que nosotros estamos buscando en esta marcha es que haya leyes que reconozcan el matrimonio gay y las adopciones por personas del mismo sexo, pero no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Pues para hablar de lo que ha ocurrido en el último año con la agenda de la diversidad sexual, tenemos un panel estupendo. Les agradezco mucho que estén aquí. Y bueno, pues como es ya tradición Espiral, se van ustedes a presentar. Lolkin, comenzamos contigo. Buenas noches, gracias por la invitación. Soy Lolkin Castañeda Vadillo, soy defensora de los derechos humanos, lesbiana, feminista. Organizadora en otros momentos de la marcha. Así es, del Orgullo Gay. Coordinadora general de la 30ª Marcha del Orgullo, impulsora del tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, en la Ciudad de México, en fin, promotora de los derechos humanos. Yo sigo diciéndolo públicamente, lo voy a decir aquí, creo que esa reforma legal no hubiera ocurrido sin tu voluntad y tu esfuerzo. Jorge, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge de la Rosa, empresario y coordinador general de la 34ª Marcha Nacional del Orgullo y la Dignidad Gay. Es decir, la que ocurre ahora sábado. Este sábado, el 2 de junio. Nos tendrás que contar los pormenores. Sí, está bastante interesante. Muy bien. Jaime, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Soy Jaime Morales, soy productor de teatro, empresario. Estoy felizmente casado con Felipe Nájera. Acabamos de adoptar una bebé y tengo un trabajo consistente a favor de los derechos humanos y específicamente a favor de los derechos de los homosexuales. Estás en el Café 22, uno de los lugares más extraordinarios. Sí, cabareteamos ahí por las noches en Café 22 en la Y vi recientemente en un periódico en efecto lo de tu adopción, nos encantará que nos cuentes. Gracias. Muy bien. Hilda, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, muy buenas noches y soy Hilda Telles, directora general adjunta de quejas y reclamaciones en CONAPRED. Y bueno, pues estamos aquí para dialogar sobre el tema tan apasionante.
Llegaste a la Comisión de Derechos Humanos casi cuando tenías 10 años. Sí, claro, en la Casa del Tengo que Árbol. aclarar del DF. Del DF. Sí, como en la Casa del Árbol me abandonaron y ahí crecí y entonces, bueno, ahí me formé. Los primeros 15 años de mi vida profesional en el ámbito de los derechos humanos los pasé en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y después, bueno, pues ahora en CONAPRED, orgullosamente trabajando por el tema de la igualdad y la no discriminación. Bueno, nos vas a tener que contar si es lo mismo luchar por los derechos humanos que luchar contra la discriminación, porque hay una discusión ahí interesante. Así Puede es. ser tema. Bien, déjenme abro con la primera pregunta. Los últimos 10 años han sido de un avance importante por parte del movimiento lésbico, gay, transgénero, transexual. En fin, a mí me llama la atención cómo la legislación se ha ido cambiando en el Distrito Federal, cómo las actitudes de la sociedad mexicana han ido cambiando. Si revisamos la encuesta de discriminación de 2005, la ENADIS 2005, vamos a ver una sociedad fuertemente intolerante. Y si revisamos la de 2010, vamos a ver que muy rápido los paradigmas y los referentes han ido cambiando. Si de estos 10 años hubiese que hacer un balance, me tengo que decir que el último año ha sido particularmente importante. Son varios los temas que se lograron. Este programa ya se nos volvió un clásico en Espiral. Año con año estamos revisando el avance de esta agenda. La primera pregunta es, ¿qué ubican ustedes como avances interesantes de la agenda de la diversidad sexual en lo que fue de la marcha gay del año pasado a la de este año? Bueno, uno de los temas más importantes y que tiene que ver justo con las reformas que se lograron en 2009 en la Asamblea Legislativa es toda la discusión, todo el debate que deriva de ello en materia de derechos humanos para el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo. Por supuesto, sigue siendo un pendiente que, a pesar de que es una ley que tiene validez jurídica, garantizada analizada por la Suprema Corte de Justicia, en donde dice, por supuesto, es constitucional, es una figura jurídica que tiene validez en toda la República Mexicana. A pesar de eso, hay un derecho que sigue siendo vulnerado, que es el de la seguridad social. La seguridad social deriva de un derecho laboral para quienes cotizamos ante el IMSS y ante el ISSSTE. Tampoco es que estemos pidiendo algo extra. Y a pesar de eso, el IMSS y el ISSSTE se ha aferrado a interpretar sus leyes en clave discriminatoria, y por ello es que solo hemos podido avanzar una decena de matrimonios que no son solamente del Distrito Federal, sino también del Estado de Michoacán, del Estado de Nuevo León. Pero A ver, tú lo déjame- logras mediante el amparo, ¿no? Déjame, perdón que los detenga ahí. Me gustaría mucho, incluso por un ejercicio mental que luego funciona, es ¿qué se ha hecho bien este año? Y si me permiten, paso al tercer bloque, la agenda de lo que falta, ¿no? Y me parece que este es uno de los temas más importantes. Pero lo dijiste ahora muy rápido y quisiera que me detuviera ahí. A ver, hay una reforma en el Distrito Federal que permite los matrimonios entre personas y se quita varón Hombre y mujer. y mujer. Y se logra que no se modifique el artículo respectivo a adopción. Así es. Porque había la intención de, está bien, personas sin importar el sexo, pero eso es algo. Y luego resulta que la Corte, y ese es hecho del último año, dice, está bien, esto va conforme a la Constitución. Podemos aquí estar de acuerdo que ese momento Es de la histórico. Corte es histórico. Así es. Jorge, a ver. Sí, yo creo que, bueno, en un momento nadie nos lo pensamos llegar tan adelante, ¿no? Desafortunadamente, la legislación va muy adelante, particularmente en el Distrito Federal, pero en los estados no tienen todavía la capacidad, aunque tienen la facultad de abstraer ese derecho, de tomarlo, ¿no? De hacerlo suyo, no lo hacen, ¿no? No hay, los casos son como aislados, ¿no? Hay algo en Coahuila, algo en Quintana Roo, algo en Oaxaca, pero tampoco hay un gran avance a nivel federal en cuanto a este gran logro, ¿no? No se está consciente de lo que se ha logrado. Pero, déjame entender esto. Si mal no recuerdo, la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República presentaron un recurso contra los matrimonios gay. Así La es. De A ver, Guadalajara. ayúdame a Así es. entender por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos se atrevió a vulnerar así los derechos humanos. Digo, si esto se puede explicar. Para efectos del tema de matrimonio,
el recurso solo vino por parte de la Procuraduría General de la Justicia, República, no la Comisión de Derechos Humanos Nacional, que para el tema, por ejemplo, de la interrupción legal del embarazo, sí interpuso ese recurso. Entonces me corriges. Comisión Nacional de Derechos Humanos no se metió en este tema. Solamente la PGR. Defendió a la muchacha. Así es. Sí, solamente la Procuraduría, porque en este caso tiene la representación legal del país y, bueno, en ejercicio de sus atribuciones consideró pertinente el interponer esta acción de constitucionalidad. Ahora, ¿qué dijo la Corte? ¿Son válidos los matrimonios de personas del mismo sexo en toda la República Mexicana, siempre y cuando se hayan celebrado en la Ciudad de México? Así es. Sí, si alguien de Coahuila o alguien de Colima o alguien de Guadalajara quiere estar casado con una persona del mismo sexo, puede venir a la Ciudad de México. Eso le va a costar más dinero, pues, es correcto, pero su matrimonio será legal. Ese fue el logro. Así es. Y además me parece que uno de las grandes celebraciones que tenemos es justamente la argumentación que se da en la Suprema Corte, esta ponencia que propone el ministro Valls, los argumentos de la ministra Olga Sánchez Cordero, del ministro Saldívar, que finalmente lo que dejan claro es: no podemos seguir hablando de la familia, tenemos que hablar de las familias y reconocer en igualdad de derechos y en igualdad de dignidad a todas las familias. Eso por un lado. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia dice también que este es un tema totalmente constitucional, porque deriva del primero por la no discriminación, y entonces nos reconoce a las lesbianas y a los homosexuales la calidad de mexicanas y de mexicanos que no teníamos reconocida antes. Y por otro lado, por supuesto, esta argumentación es muy importante, porque lo que deja claro es el tema de la adopción no tendría que ser cuestionada a priori. Es decir, la adopción tendría que discutirse y analizarse caso por caso para determinar el bien superior del menor. Ahora voy al tema de adopción, pero déjame cerrar el tema matrimonio. Estoy muy sorprendido cómo en Estados Unidos se volvió tema de la campaña. Así como los jóvenes por fin se volvieron tema de la campaña en México, se tardaron, pero ya son tema. ¿No? Se declara Biden, el vicepresidente, y se declara Barack Obama favorables al matrimonio entre personas del mismo sexo. Primero es Hillary Clinton. Primero es Hillary Clinton. ¿Cómo estuvo eso, Jorge? Y me gustaría mucho que me ayudas a entender por qué se ha vuelto tan importante en Estados Unidos. ¿Por qué se ha vuelto tan importante? Bueno, porque es un tema económico que influye a nivel mundial, ¿no? Y es una cosmovisión del mercado LGBT, ¿no? Un día lo hace Hillary Clinton y al día siguiente Obama refrenda esa postura y dice que inclusive los países que no respeten los derechos de la comunidad LGBT pueden llegar a ser sancionados en términos económicos, ¿no? O sea, a ver, lo que está diciendo es que los hogares LGBT son económicamente muy importantes, sí, y desconocerlos legalmente afecta la economía, que ese sería el argumento principal. Yo pienso que tenemos que considerar que se ha calculado que somos el 15% de la población mundial. Y cuando te haces conciencia de lo que significa el 15% de una población, pues significa dinero, y significa votos, y significa apoyo, y significa muchas cosas más, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en el contexto de la campaña política en los Estados Unidos, en el momento en que lo dice Obama, justamente cuando no va hacia arriba, sino va a la baja, entonces afortunadamente dice, bueno, los latinos me significan un riesgo político enorme, trabajar con ellos y ofrecer cosas. Porque no pude hacer ninguna reglamentación. ¿Sí? En cambio, esos son legales. Nada más tengo que apoyarlos y darles un capítulo de derechos humanos y de un arropamiento hacia la sociedad, y el riesgo es de otra manera. A ver, lo sigo hasta ahí, pero hay algo que me incomoda. ¿Obama moviéndose solo por razones de voto o razones económicas, o por una agenda un poco más compleja de este presidente? A mí me parece que tiene que ver con una agenda liberal, con una agenda de derechos humanos y con una agenda que aspira a hacer una diferencia histórica, y que me parece que en ese sentido se parece mucho a el lugar que ha jugado, en este caso, Marcelo Ebrard para este avance, y David Razú como promotor del tema de matrimonio en la Asamblea Legislativa. Es decir, la argumentación de los derechos humanos está dada. Sin embargo,
librar el prejuicio, avanzar por la no discriminación, ese es el gran reto que tenemos de frente. Y frente a ese reto, por supuesto que en una sociedad tan conservadora como la nuestra, sigue siendo todo un tabú. ¿Quién se va a comprometer realmente a garantizar estos temas con una agenda clara, definida y con voluntad Ahora que política? sacas a Marcelo Ebrard, en alguna ocasión en este programa, yo le preguntaba justamente si no le parecía que está llevando la agenda de la Ciudad de México demasiado adelante y que iba a ser muy difícil, entonces, pensando que quería ser candidato, que el resto del país lo acompañara. Y él me respondió con un ejemplo que me fue muy útil. A ver, en 1929 se aprobó en la Ciudad de México el divorcio. Sí. El resto de la República gritó que la inmoralidad de los capitalinos no tenía nombre. Es correcto. Hoy, en todos los estados de la República, el divorcio es legal. Claro. Y ¿se antoja que ese sea el tránsito que pueda seguirse en México, Jorge? Yo creo que sí. Yo antes quisiera un poco abonar que estos cambios o estas modificaciones del último año, estos avances, sí, bueno, han sido más bien consecuencia desde la reforma constitucional de hace 10, 11 años, donde se agrega el tercer párrafo y básicamente ya se habla del derecho de todas las personas a la igualdad y a no sufrir discriminación. Y entonces, a partir de eso también se genera la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y trae a colación la última reforma de 2011, que es, yo creo que muchísimo más completa en el ámbito de los derechos humanos. Por una parte, incluso en el tema que hoy estamos tocando, se agrega ya con toda claridad el tema preferencias sexuales, cosa que en la antigua reforma, pues bueno, no se había mencionado, ¿no? Todavía. Preferencias, ¿no? Fresa todavía o chocolate. Daba miedo hablar del tema. Y bueno, ahora se establece claramente. Y eso también habla, pues ya de un camino. O sea, es este camino donde tiene que irse rompiendo el paradigma y donde el avance en el reconocimiento de los derechos va a dejar a un lado, esperemos que pronto, las interpretaciones de carácter moral. De la agenda de este bloque se me queda pendiente el tema adopción, porque en efecto no quedó prohibida, pero a mí me gustaría mucho saber si hoy las instancias legales están dispuestas para permitir esa adopción, para considerarla idéntica a cualquier otra. Y ahí, Jaime, sí me gustaría que nos hablaras de tu experiencia reciente y cómo están mirando el tema de la adopción, derechos humanos, no discriminación. Me voy a corte y regresamos para hablar contigo de ese tema. Bueno, pues se me hace algo muy bueno porque ya es necesario que la gente entienda que somos más y que siempre hemos estado aquí. Y pues bueno, que vaya desapareciendo la homofobia. Gracias a este tipo de cosas, creo que ya la gente va entendiendo eso. Yo soy Felipe Nájera, soy actor y director. Y bueno, estamos aquí en el Café 22, que es un teatro-restaurant bar aquí en La Condesa, del cual somos socios Jaime y yo. Jaime y yo nos casamos hace 2 años y a mí es algo que nunca pensé vivir, pero que es algo que en cuanto se dio como ley, decidí vivir, decidí legalizar una unión amorosa que Jaime y yo teníamos desde hace 10 años. A mí me abrió muchas cosas que tal vez yo tenía cerradas en una autocensura que uno como gay también se va entrando en ese juego, ¿no? La sociedad te va imponiendo juegos y a veces seas gay o no seas gay los adquieres, pero yo sí te puedo decir que como gay yo adquirí el que jamás me podría casar, el que jamás podría ser padre y tal vez fui cerrando y dejando guardada en el closet la paternidad, la posibilidad de tener derechos. La orientación sexual o tu preferencia sexual o tu orientación sexual no te limita, no define tu capacidad de amar. La capacidad de amar es inherente al ser humano y los derechos también son inherentes al ser humano independientemente de su orientación sexual. Estamos hablando de la agenda de derechos relacionada con la diversidad sexual. Y bueno, antes de irnos a corte, Jaime, y un poco aprovechando tu reciente experiencia con padre que ha adoptado a un menor, quería que nos hablaras de la adopción entre, digamos, de parejas del mismo sexo. Y sí tengo que traer a colación que hubo una suerte como de, ¿cómo llamarlo?, condescendencia entre algunos pseudoliberales que decían, bueno, está bien que se casen,
pero que no adopten porque Hasta ahí. no sabemos cómo les va a afectar a los menores. Aquí tuve varias discusiones de ese tipo. ¿Cómo estás viendo el tema de la adopción, el interés superior del menor a la luz de esa adopción? Mira, yo lo que sí veo claramente es que estamos llenos de prejuicios en muchísimos temas, pero específicamente en el plan de la adopción por personas homosexuales, ¿sí? Y nunca se ve cuál es la realidad de los menores, que ya me dijeron que no hay que decir menores, niños o niñas, porque si no es discriminación. Menores de edad. ¿Sí? Es decir, los niños en México, en general, con familia o sin familia, más del 70% son maltratados, sin importar orientación sexual, sin importar nada. Que sus papás estén casados por la iglesia. Nada, o que tengan recursos, que hayan ido a la universidad o que sean indígenas. 7 de cada 10. Así es. Ese es un punto. Pero hablando específicamente de la adopción, yo te voy a decir que Felipe y yo nos encontramos con dos caminos. ¿Cómo decidieron? Cuéntame un segundo eso. ¿Cuándo decidieron? ¿Cómo procedieron? Mira, yo creo que esto de la paternidad es algo que está ahí adentro, ¿no? En el inconsciente, porque fuimos educados igual que los demás, ¿no? La guayina, la casa en valle, un par de niños y un perro, ¿sí? Un día descubres que no es tu opción. Pero específicamente cuando nosotros hicimos las sociedades de convivencia, y estuvimos ante un empleado de la delegación, que era una autoridad delegacional, lo primero que me vino a la mente fue, la última vez que yo estuve en una delegación era porque había sido llevado ahí por puto. Y ahora me estaban diciendo que yo podía formar una familia. Y ese cambio es un cambio en mi cabeza enorme. Tu generación es parteaguas. Enorme, ¿no? O sea, de repente, aunque yo tuviera claro que Felipe y yo éramos nuestra familia, que el Estado me dijera a mí que yo formaba una familia, que 2 hombres formaban una familia, cambia todo. Y en ese momento a Felipe le viene como una idea que tenía ahí de tiempo de tener un hijo. Tiene 28 sobrinos, son 12 hermanos, ¿no? Entonces nos faltaba gente en la casa. Y entonces a partir de ahí lo pensamos ¿Hoy los dos aparecen como padres legales? Sí. Sí. Nosotros no ha habido problema para ninguno de los dos. No. Nos casamos hace 2 años, en abril del 2010. O sea, primero fueron sociedad de convivencia. Así es, primero fueron novios, sociedad de convivencia. Han hecho todo el recorrido, ¿no? Sí, y claro. ahora ya matrimonio. Llevamos 12 años juntos. Sí, y entonces cuando nos casamos, que vuelve a cambiar todo otra vez. O sea, dices, sí soy de primera, sí soy como todos los demás. Y eso, a lo mejor el público se va a reír de mí, pero si se dieran cuenta que cuando tú sí, pero hasta aquí, tú sí, hasta allá, no, tú no eres casado, tú no puedes ascender ese puesto, y ese tipo de cosas son terribles, ¿no? Ese maltrato no físico, ese maltrato que no se ve, ahí está. Entonces nos casamos, decidimos tener un hijo y lo primero que se te ocurre es ir al DIF. Vas al DIF del DF y en el DIF del DF te dicen, no, el DIF del DF no da en adopción, tienen que ir al DIF nacional. Entonces vamos al DIF nacional y en el DIF nacional lo primero que preguntan ¿y no viene su esposa? No, viene mi esposo. Sí, pero ¿cómo se llama ella? No, viene él, mi esposo. Sí, ¿cómo se llama ella? 3 veces, dijo la trabajadora social. ¿Y cómo se llama ella? Bueno, iniciamos los trámites, ¿sí? Iniciamos los trámites y somos la lista de espera los 220 en lista de espera. Algo que la mayoría no sabemos es que las casas de hogar del DIF no tienen niños en adopción, tienen niños en resguardo. Uno dice, pero están llenas de niños. Sí, pero de niños en resguardo, que tienen familia, que por alguna razón el Estado los está protegiendo, pero tienen papá y mamá, o tienen una abuela, o tienen un tío. Y aquí viene estas subjetividades, por el bien superior del menor, si tienen una mamá criminal, pues vamos a ver si el papá sí funciona, y probamos con el papá. Ah, pero papá tampoco funciona, pero la abuelita sí, la materna. Y entonces se van rodeando a la familia, ¿sí? Hasta la comadre. O sea, el entorno de la familia es un entorno arcaico del siglo XVIII, donde no se puede mover. ¿El DIF finalmente les dio una adopción? No. ¿Dónde fue? Fuimos al albergue temporal para niños y niñas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Y ahí lo lograron. Ahí lo logramos. Pues muchas felicidades. Pero sí quiero hacer énfasis, ¿sí? El maltrato a la gente que van a adoptar en el DIF es enorme. No nos discriminaron, nos trataron igual de mal que a cualquier pareja.
Y esto que es muy importante decir, nunca ha habido una restricción, si tú revisas los requisitos para la adopción de los niños, las niñas, nunca ha habido una restricción en cuanto al Nunca sexo de está las parejas. prohibido. No está prohibido, pero en la parte de la actitud sí encuentras este sesgo discriminatorio, lo que nos lleva a pensar que el hecho de que la no discriminación esté prevista en la ley, prohibida, y haya mecanismos para que se pueda investigar un acto de discriminación, no necesariamente implica que socialmente quede todos los grupos aceptados y que todos se vean como en igualdad de condiciones para el ejercicio de los derechos. Y tú llevas quejas, entre otras tareas, en CONAPRED. Yo recuerdo haber visto la gráfica de las quejas que llegan a CONAPRED y son numerosas, si no es que las más altas, las que están relacionadas con asuntos violatorios de derechos de personas de la comunidad gay. ¿Me cuentas un poco cuáles son, cómo tienen contabilizado, dónde está el reclamo principal, por qué son esas en mayor número? Sí, claro que sí. Y sí quiero mencionar que de 2009 a 2010, 2004-2009 más o menos, que es el periodo que llevaba trabajando el Consejo, había un número más o menos de 400 quejas y procedimientos más o menos al año. 2010 se dispara el número de procedimientos que se inicia, se duplica, llegamos a 998 casos. Cuando los ministros de culto empiezan a hablar del asquito que da. Exactamente. Bueno, y las reformas al Código Civil. Ahí nos dimos cuenta que una cosa es que las leyes en el Distrito Federal sean progresivas y que se contemple el matrimonio, pero la sociedad todavía no. Entonces costó mucho trabajo y la mayor parte de las quejas, además de que se duplicaron los números, la mayor parte, al día de hoy sigue siendo eso, esa tendencia no ha bajado, están relacionadas por preferencia sexual. Y estas o sea, arriba de indígenas, arriba de personas con discapacidad, arriba de mujeres. Así yo quería aclarar, no es preferencia sexual, es orientación sexual. Bueno, vieja discusión. Vieja discusión. Sí, son ambas. Ahora, en todo caso. En la Constitución dice preferencia. Sí, claro, porque no lo quisieron cambiar. Es cierto. Pero en términos constitucionales. En términos constitucionales. Nos siguen poniendo opcional y no es opcional. Ya lo hemos discutido y sí, en todo caso sí son ambas. Ahora, eso es bien interesante, pero déjame nada más terminar con esto. ¿Es por razones laborales? ¿Es por razones de estatus civil? ¿Es por razones de salud? ¿Dónde está el grueso? Los tres ámbitos principales donde ocurren estas violaciones es en el ámbito laboral, en el de los servicios, prestación de servicios de salud y en el ámbito social. ¿Ámbito social que es familia, escuela? La familia, los vecinos, en la prestación de un servicio. El primero que te discrimina es tu familia. Tú mismo y tu familia. El 70% de las familias mexicanas. Nosotros no tenemos cuando preferimos ¿sí? optamos, sí, no cambiemos el chip. Ahora soy gay. No, traes el mismo chip de discriminador, de machín, de mujer sometida, o sea, exactamente igual. Entonces lo primero que dices, ¿cómo? Yo debía ser como ese señor, no que me gustara ese señor. Claro. Y ahí viene el gran conflicto. Ahora, el tema colocado en el centro de cualquier sociedad que quiere dar un salto civilizatorio es la educación. Porque si no educamos en casa, en los centros escolares, en la comunidad, no solo para la tolerancia, ¿no? Ay, te tolero, sino para vivir con disfrute la diversidad, ¿no? Sino entender que la diversidad de identidades vuelve muy poderosas a las sociedades. La educación es central, y entiendo, Jorge, que ese es el tema de la marcha del próximo sábado. Es el que colocaron, que cada año es temático, ¿no? Hay un tema y que ahora es educación. Una consigna. Ahora es educación. ¿Me puedes contar por qué educación y cómo están mirando la educación? Sí, mira, básicamente lo hicimos en el pleno de nuestra primer junta y esa fue la decisión. Y de manera, pues hasta chistosa, uno dijo fue educación formal, otro agregó de la sexualidad ya a todos los niveles. Y así fue como se terminó educación formal de la sexualidad ya a todos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionan, uno no es discriminado a los 46 años. La discriminación empieza desde que eres chiquito, ¿no? La discriminación empieza en algunos casos por las familias, el 70% de las familias de este pueblo mexicano, ¿no? De nuestro pueblo. Entonces, tú no creces más que... yo como lo veo es, si no están educando a las nuevas generaciones, vamos a seguir trasladando los mismos roles, los mismos modelos, y no vamos a cambiar nada. ¿De qué sirve? Sirve mucho, ¿no? Cambia la legislación, ¿no? Tú decías, bueno, la Ciudad de México es parteaguas, estoy completamente de acuerdo. ¿Y qué pasa con los 31 estados
que no tienen nada que ver con la Ciudad de México porque viven otra realidad, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, por eso es educación formal de la sexualidad ya a todos los niveles. A mí me parece importante justamente el tema de la educación porque viene de la mano de estos anclajes de prejuicios y de discriminación. Por un lado, quisiera decir, por supuesto, que el movimiento social de la diversidad, lésbico, gay, homosexual, es tan amplio y tan diverso como el resto de la sociedad. Por ello es justamente que este año se van a celebrar 2 marchas del orgullo, una de la que habla Jorge, la del 2 de junio, y otra más el 30 de junio, que es una marcha histórica que tiene otro concepto anclado en un movimiento político por los derechos. Pero entendiendo la importancia de una y de otra, me parece que el tema de la educación juega un papel fundamental porque tenemos que educar a toda la sociedad en el tema de la diversidad y a partir de eso poder evidenciar la discriminación en prácticas, en hechos, para que de ahí podamos avanzar hacia esta deconstrucción de estereotipos y poder entonces construir una sociedad de igualdad. De pronto se escucha una premisa de yo no discrimino, y esa es una falacia. La realidad es que tenemos que partir del hecho de que sí discriminamos, porque todas y todos hemos sido construidos en una sociedad que nos educa para ser bajo una lógica machista, clasista, racista, y esos anclajes no se desestructuran por decir yo soy lesbiana. Es decir, es un proceso mucho más de construcción, ¿no? De reconocimiento. Yo sumaría a esto, irme a un escalón anterior. O sea, estamos hablando de educación sexual. Yo hablaría de la educación en general. O sea, yo creo que el gran problema de nosotros los mexicanos es que siempre el responsable es el de enfrente. Tú tienes la culpa, tú me lo resuelves, y en este caso hablamos del Estado, ¿no? El Estado tiene que educar a la gente, tiene que combatir al narcotraficante, tiene que acabar con el asaltante, pero en casa a nadie se le pide al papá y a la mamá o a la abuelita o los dos, el que sea que esté enfrente de una persona que se está formando, decirle tienes que aprender el respeto dentro de esta casa, ¿sí? Tienes que saber lo que son las drogas, lo que es la sexualidad, lo que es procrear un hijo, lo que es no tener dinero, lo que es trabajar, y entonces tendríamos una sociedad formada a partir no solo de la diferencia, sino de tu realidad. O sea, ¿cómo discriminas a los morenos si eres moreno? ¿No? ¿Cómo discriminas al naco si tú eres naco? Hablando para hacer la caricatura, ¿no? Esta figura. Creo que si nosotros como sociedad, si nosotros como sociedad informada y sociedad que mueve o tratamos de mover a los demás, exigimos que eduquemos al interior de las casas, ¿sí? Esto empezaría a cambiar. O sea, no va a acabar el narcotráfico si a tu hijo no le enseñas que no consuma. Si tú no enseñas en tus antros, en tus negocios, yo no tengo antros. Tú cualquiera. Tengo centros de consumo joven. Bueno, pero específicamente, pero nada más termino la idea. Si en los lugares de consumo, en los lugares de divertimento, yo tengo otro lugar de divertimento, no exigimos que aquí no se pueda usar la droga por esto, no porque te haga daño, sino porque el que traigan la droga hace que hayan matado a tantos en el país. Claro. A ver, están diciendo algo que parece de lo más interesante. Porque uno supondría que si volviéramos a la época del buen salvaje, entonces ahí esa alma pura y limpia no discriminaba, y es absolutamente falso. Así es. O sea, podría atreverme a decir que discriminar es un acto natural al ser humano. Y que, condicionamiento, ¿no? Y que se vuelve artificial, como es artificial la civilización, o el aprendizaje de la ciencia, o el aprendizaje de la lectura o de la escritura, es así de artificial, apropiarse de una conducta no discriminatoria. Y supongo, y lo dejo para el próximo bloque, pero déjeme siembro el tema, que entonces la educación debe ofrecer tanto a los niños herramientas para entender la diversidad, como herramientas para descubrir su propia identidad sexual. Claro. ¿Cómo construir una política educativa que ofrece acá estos constructos artificiales para aprender a luchar contra la discriminación propia y hacia el resto?
Hablemos de política educativa en el próximo segmento. Quédese con nosotros. Está muy bien para que no nos discriminen y tengamos más libertad de expresión y todo eso. Deberían de haber más para que nos respeten y gritemos todos libertad. Pues yo creo que sí hay mucha falta de conocimiento de los derechos del otro, del respeto al otro. Creo que somos una sociedad que, si bien hemos evolucionado mucho en los últimos años, o sea, yo te puedo decir que jamás pensé casarme, y jamás pensé ser papá de una niña adoptada. Hemos evolucionado mucho, pero todavía falta mucho que hacer. Por ejemplo, yo que soy actor, pertenezco a un sindicato, a la Asociación Nacional de Actores. Tuve problemas, bueno, todavía no he logrado inclusive poner a Jaime como beneficiario mío para el servicio médico. Algunos de los argumentos que me daban era que, un poco los argumentos que daban también los diputados cuando no querían aceptar la ley del Seguro Social y del ISSSTE, que era pues que iba a ser muy caro, que de dónde iba a salir el dinero, ¿no? Que los heterosexuales no cuestan y los homosexuales sí cuestan. Lo que pasa es que, como dice el reglamento, esposa, no dice cónyuge. Cónyuge, no puedo, ¿no? Sí, tendría que decir esposo, ¿no? Otra de las razones que me dijeron en la ANDA era que si el IMSS no lo aceptaba, pues tampoco ellos tenían por qué aceptarlo, ¿no? En el IMSS acaba de pasar la ley para que se pase al Senado y se apruebe en el Senado. En cuanto se apruebe en el Senado, es ya forzoso que tanto el Seguro Social como el ISSSTE le den el servicio médico a los cónyuges de personas del mismo sexo. Es ya va a ser una obligación, espero que así sea, ¿no? Ahora estamos de vuelta en Espiral, hablando de los derechos y la diversidad sexual. Y bueno, antes de irnos, hablaba yo de la educación. Y me atrevo a decir que ese es el espacio central para transformar a una sociedad en esta materia. Yo no veo una política educativa centrada en la diversidad. Ya, olvídese de la diversidad sexual, centrada en la diversidad. ¿Tú ves una política educativa? Que pensamos que veías más. Corte, y ¿sabe qué? Yo creo que nos vamos de una vez. Bueno, todavía faltan 3 minutos. Bueno, Hilda, te escucho. Bueno, Me sentí como el diván, ¿no? Hilda, adelante. No hay una política educativa centrada en el tema de diversidad. Y ahí hablábamos en la educación, en un primer momento, en el entorno familiar, que es como la primera parte donde se va acogiendo todos estos primeros principios, y la parte escolarizada. Ahora les comento, tenemos un caso de una pareja de matrimonio homosexuales que adoptan una niña, la niña tiene 5 o 6 años, está por ir a la escuela y entra en una muy bonita escuela a este periodo como preliminar de ambientación. Lo pasa perfecto, el primero va, pide informes, lleva a la niña, pasa el periodo de ambientación y cuando le dicen justo, y la mamá, no, viene mi esposo, ¿no tiene mamá? No, sí, bueno, pero nosotros somos sus papás, aquí está la adopción y es nuestra hija. Y la escuela a partir de ese momento dice, bueno, vamos a revalorar el asunto y nos ponemos en contacto con usted. Día siguiente le marcan y le dicen, lamentablemente no hay espacio ni disponibilidad, cuando ya se lo habían dicho, ya nada más era el paso siguiente. ¿Cómo se les ocurrió llevar una escuela religiosa? No era religiosa, no, ni siquiera. Entonces, esa otra parte también, ¿no? Y ahí, pues yo creo que también tiene que haber esta incidencia con las instituciones. Te lo planteo al revés. Recientemente platicando con una buena amiga, me decía, es que esa escuela es muy buena, porque ahí hay una pareja de mujeres lesbianas que tienen a un niño. Y me quedé pensando, caray, ahora resulta que las escuelas buenas son esa excepción que reciben, y serán pocas seguramente. Ahora, esto es, supongo que en las particulares. Yo quisiera saber si tiene un poco el pulso de cómo es en la escuela pública, ¿no? Mira, cómo se comporta en general la escuela pública, que es la de la mayoría, cuando en efecto llegan 2 papás o 2 mamás. Mira, el año pasado recibimos a nuestro sobrino de 7 años en casa por una circunstancia y llegó a vivir con nosotros, tuvimos que meterlo a una escuela. Y tuvimos que buscar una escuela que supieran que tenía, los tíos eran un matrimonio de homosexuales.
Y en esta búsqueda encontramos como muchas cosas. Y una de ellas fue ir a una escuela pública y que de entrada la directora y la gente con la que hablamos, la orientadora, estaban como muy abiertas, como muy sorprendidas, incluso como divertidas. ¡Qué padre reto! ¿Sí? ¿Puede ser por la colonia donde lo llevaste? ¿O así No, sería en no, todos no, lados? no era nada así extraordinario. Fue como el primer esbozo que hicimos para partir de ahí, hagamos en otra escuela, ¿sí? Pero el punto yo creo que no tiene que ver si es una escuela pública o una escuela privada, tiene que ver el entorno. Es decir, hay escuelas públicas que son de las mejores calificaciones, donde la higiene es primordial, donde el respeto de los alumnos es... Entonces, hay entornos que se van construyendo. Y sí tiene que ver con la situación geográfica y el código postal de la escuela. Y ahí el bullying existe en todas las escuelas. O sea, yo quisiera hacer énfasis que el problema no es que este niño o esta niña vaya de padres homosexuales. El problema es que nuestros hijos sufren de bullying por gorditos, por chaparritos, por inteligentes, por güeros. A ver, entonces déjame insistir. El problema es que no hay una educación para diversidad, cualquiera que sea sus expresiones. Así es. Okay. Ahora, hay otro tema que sí está directamente relacionado con la identidad sexual. Y es cuando el niño o la niña tiene que comportarse distinto a como se siente bien. Que tiene que actuar, que es una puesta en escena cotidiana. Yo creo que de esto abunda. Hay mucho cine hecho, hay mucho teatro hecho el tema. Y hay nuevamente escuelas que no pueden acompañar a alguien para encontrarse a sí mismo sin estarse mutilando. Bueno, a mí me parece que uno de los temas que tenemos que reconocer es que la sexualidad sigue siendo un elemento de control social. La sexualidad sigue siendo además definida desde el derecho, desde la religión y desde la medicina. Y por eso un poco el tema de si es una orientación sexual como tal o si puede ser una preferencia en términos de agenda política. Nada más para aclarar lo que decía Jaime hace un momento. Si es orientación, es de nacimiento, si es preferencia, es elección, ¿no? Que es un poco una discusión... Es una discusión que no está basada. terminada, pero que tiene que ver con un sentido político, con un sentido de movimiento social, y en todo caso que hay dos miradas, ¿no? No podríamos hablar solo de una, pero me parece que el elemento de la sexualidad tiene que ser un objeto de análisis. Tenemos que quitarle esta carga de control social, porque me parece una contradicción que de pronto se esté planteando quién debería tener derecho a adoptar bajo determinadas ideologías, bajo determinada moral, y que no entremos a discutir y a garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y de los hombres, y que hay además 18 estados en la República Mexicana que criminaliza a las mujeres y que no les permite decidir sobre sus propios cuerpos y sobre su vida. Entonces, hay ahí una contradicción, ¿no?, en materia de derechos humanos, en materia de el derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación, y una aplicación estatal que vulnera y no reconoce a la constitución política y le quita este elemento de ciudadanía a la población. Necesitamos avanzar a la agenda futura, pero quizás cerrar educación. No sé, Javi, ¿tienes algo sobre Yo educación? regresaría un poco. Acabamos de estar en un programa y alguien habló por teléfono en contra de la adopción por parejas del mismo sexo y decía que qué va a pasar con esta hija nuestra, que su derredor, ¿no? Entonces, no tuve oportunidad de decirlo y creo que viene muy a colación de esto. El entorno es lo que importa. Yo para adoptar, lo más importante era mi entorno, mi equilibrio emocional, el equilibrio de mi familia, mi equilibrio económico. Entonces, cualquier persona que esté educada en una familia desequilibrada va a tener una formación difícil, compleja. ¿Sí? Bueno, independientemente de que va a tener mucho más problemas que, digamos, de una pareja heterosexual, ¿no? Hablas tú de la emocionalidad del niño, ¿no? Mira, de cómo formarlo, ¿no? De sí, pero cómo creo que tiene que ver educarlo. con lo que tú propones, con lo que tú tienes para darle a alguien. ¿Qué tienes para esta receta? Sí, es decir, por ejemplo, nosotros decidimos que tenía que ser una bebé muy chica para que de entrada abriera los ojos y hubiera dos señores que la quieren. Y no una niña o un niño de 4 años que estuviera esperando una señora y un señor y le salieran 2 señores, ¿no? Creo que tiene mucho que ver. Me gusta el símil. Esta es una pareja que está lista, independientemente de su sexo, de su sexualidad, para darle un entorno amoroso, equilibrado,
a un niño o una niña. Así es. No tenemos una sociedad con esas mismas características. Es una sociedad equilibrada, ¿no? Económicamente, pero moralmente, o sea, capaz de ofrecer eso. Yo nada más quisiera, para cerrar con el tema educativo, preguntarte, Jorge, en ese sentido, la consigna de la marcha, digamos, ¿cómo les gustaría que impactara en la futura política educativa o en el tema educativo? A mí me gustaría que impactara sobre todo, obviamente, en los actores políticos, que impactara en los candidatos, que alguien se pronunciara a favor de esto, ¿no? Más allá de la lo educación para la diversidad. más allá de lo que nosotros podemos hacer, si bien sabemos que ha habido una apertura, son pocos los políticos que han arriesgado su capital para manifestarse ya no en el tema de la homosexualidad, ¿no? Sino de la educación sexual, empezando por este tema, ¿no? Tan difícil y tan poco trabajado, O sea, ¿no? ¿sería un éxito de la marcha si ustedes le arrancan a uno de los candidatos un compromiso en la materia? Bueno, yo creo que sí. Ese sería un éxito. Ahora, antes de pasar a la agenda que viene, ¿le importa a los candidatos o a la candidata el tema de este 15%, 10%? Es decir, ¿son un voto que quisiesen cultivar? ¿Se han reunido con la comunidad gay? Y estoy hablando de los candidatos presidenciales, no los del Distrito Federal, que el asunto está por descontado. Estoy preguntando por quienes van a gobernar la nación. ¿Ven un futuro Barack Obama en México que diga yo estoy a favor de esta población que hoy se vive marginada? Yo definitivamente no. El único que lo ha dicho, que es Enrique Peña Nieto, no le creo nada. ¿Qué dijo Enrique Peña Nieto? Que no habría marcha atrás en lo que he logrado, que habría que respetar completamente Los derechos. de Y lo lograron en el DF. No, de lo logrado en el DF. Bueno, pero pese a que no le creas, fue el único que lo dijo, ¿eh? Claro, pero esa es una tesis de la Suprema Corte de Justicia. Tampoco van a echar atrás Pero Josefina Vázquez Mota derechos. dijo completamente lo diferente. ¿Qué dijo Vázquez? Josefina dijo que ella no reconocía más que el matrimonio. de su papá y su mamá. Aunque es candidata diferente. Así es. ¿No? Entonces, ¿diferente en qué? Y López Obrador en un conservadurismo interesante. Eso es muy interesante porque justamente quien Yo creo viene que a esa es poner la la estrategia. agenda en materia de diversidad sexual es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, es el por único supuesto con la que calidad ahí, moral. No Y además- solo, él lo pone sobre la mesa con toda certeza. Cuando firman. Sí, claro. Gabriel Cuadri sí se manifestó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. No, pero no quiero hablar de eso. claro. Sí, Es el más sensato. A ver, no quiero irme sin tocar el tema que ya LOL había advertido. Sí se autoriza, se da legalidad a las familias, a las parejas formadas por personas del mismo sexo. Sin embargo, cuando llegas al Seguro Social o al ISSSTE, pues resulta que, no, mire, yo no voy a asegurar a su pareja Así es. porque no tengo dinero, o porque tengo muchos prejuicios, o porque gobierna el partido equivocado. A ver, ¿me explicas por qué cuando llegaron al Seguro Social les dijeron no? Bueno, en aquel momento lo que nos decían es que por supuesto reconocían las reformas, los avances, pero que no tenían actualizado el sistema de cómputo. Entonces, No. Era muy bonito el ¿Es un asunto argumento de porque nos programadores? decían, sí, claro, No suena. si te registramos a ti como trabajadora, mujer, y registramos a tu cónyuge como mujer, entonces el sistema es inteligente, tan inteligente que discrimina que no lo permite. Ese era el argumento base. Entonces, que no habían actualizado el sistema de cómputo. Luego, tuvimos varias reuniones. El sistema reconoce que el nombre, si te llamas Juanes... Es ¿qué? un absurdo, porque le Es que decíamos, parten de algo real. oye, Nosotros fuimos a una tienda, pusimos una mesa de bebés y nos dijo, es que necesito el nombre de una mamá. Tiene que terminar en as. Pero a los 2 días cambiaron el sistema. claro, pero ahí iban a vender cosas, ¿no? Pero ahí el asunto es que tuvimos una reunión en aquel momento con el equipo de asesores de Daniel Caram y nos decían, pues mira, pueden seguirnos golpeando en los medios, sabemos que no hay una limitante en la ley, sin embargo, no podemos facilitarles el proceso ¿Por hasta qué? que esté garantizado por una interpretación ¿Y ahora cómo van? ¿Ya han discriminatoria. avanzado? ¿Rompieron eso? ¿Ya No, están? no se ha logrado, no se ha logrado. El ISSSTE sigue negándose. El ISSSTE, desde 2011, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emite una resolución por disposición a IMSS y a ISSSTE.
Nosotros, del estudio y la investigación y el análisis del caso, no encontramos impedimento legal alguno para que ambas instituciones hagan el registro inmediato de las parejas. Sin embargo, literal, cito, el argumento es que hay una interpretación sistemática e histórica de la ley donde se habla del hombre y la mujer. Bueno, entonces nosotros nos preguntábamos, ¿por qué no hacen una interpretación contraria, una interpretación progresiva a la luz de la reforma constitucional? Y no. ¿Se acaba de reformar la Constitución? No, claro que ya, no. pues vamos haciendo un programa en cuanto pasen las elecciones. Excelente. Para hablar de este tema. Porque a mí sí me sorprende mucho que una institución del tamaño del Seguro Social tenga una ideología, digamos, olvídate lo de progresista, ¿no? Antiderechos. Antiderechos humanos. Porque finalmente Pero todas, la base de la los sindicatos, discusión... todos es igual. En la ANDA, Felipe no me pudo dar de alta porque decían, pues aquí no está. Y es peor, en la ANDA los hombres tienen más prestaciones que las mujeres. Y ha habido 4 secretarias generales de la ANDA y no lo han cambiado. Y la mayoría son mujeres y no lo han cambiado. Oye, pues muy buena, Jorge. Tal parece que es como, ya se llegó a esto, pero falta realizar todo en lo intermedio, ¿no? Yo sí quiero, sí, claro, porque uno de los temas más importantes que hace falta mucho, y tenemos además una deuda en materia de derechos de salud y de reconocimiento de identidad jurídica para las personas transexuales y pues el tema va para largo y yo nada más hago aquí el compromiso, mientras haya Espiral, cada año seguiremos viendo el avance de esta agenda. En ese sentido sí me siento satisfecho. Es el tercer año, el cuarto año que hacemos el ejercicio y año con año hay buenas noticias. Muchas gracias. Gracias. No, Gracias por las Eduardo, noticias, buenas sino noches. por el buen talante con el que las presentaron en este programa el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles 9:30, 11 TV México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.